¿Cómo ser mamá y mujer al mismo tiempo? ¿Cómo lograr el equilibrio entre el trabajo y los hijos? ¿Cómo organizarte? Y sentía como que no era muy compatible la actuación en ese momento con la maternidad, que tú sabes que tener hijos pues es una revolución, lo más maravillosa y más bella del mundo, pero es una revolución. Pero me di cuenta que mi energía no estaba ahí y yo tenía 10 kilos más. Este año, volviendo a actuar con la productora y con mis hijas, es como que me toca armar un rompecabezas todo el tiempo, pero de soltar ese control, ¿no? Ese miedo de que si no están conmigo no están bien. Pero la cabeza a veces uno le juega unas pasadas a uno que ha requerido también muchas cosas, mucho trabajo, muchas crisis. No todo es maravilloso ni todos los días son maravillosos en la vida. Mis hijas me han hecho reconectar con la importancia de ser mi mejor versión. Yo soy Karen Carreño. Anímate. Anímate a trabajar en tu bienestar. Valentina, qué felicidad tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, pues muchas gracias a ti. Yo feliz de tener una charla contigo hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué etapa anda Valentina Costa? Pues estoy en una etapa muy interesante. Creo que estoy en un lugar en donde hoy pensaba que era un lugar en donde yo lo he proyectado, en donde siempre soñé estar. Tengo 2 hijas, siempre soñé con mis 2 hijas. Tengo una hija de 4 años, Martina, y tengo a Flora, de 2 años y medio. Estoy trabajando en mi productora, una productora que monté junto a mi hermana Juana, que se llama Calité Films, una productora... ¿Cómo se llama? Calité Films. Calité Films. Sí, es una productora de desarrollo y contenido de proyectos. Y este año también estoy retomando a mi actriz. Entonces estoy feliz porque había hecho un parón, paré un tiempo, pues ya sabes cómo es cuando uno tiene hijos. Sí, de verdad. Y sentía como que no era muy compatible la actuación en ese momento con la maternidad, cuando mis hijas estaban tan chiquitas. ¿Por qué no era compatible? ¿Por el tiempo que requería porque sabes que estar uno en set son horas y horas? Exacto. Y desconectado del teléfono y sin saber? Sí, creo que tiene que ver con eso. Con eso y también porque creo que mi energía en ese momento estaba puesta como en la madre, en el nido, no estaba puesta en mi actriz, no estaba puesta en brillar yo, ¿no? Entonces fue un momento en donde yo sentía que también tenía que estar más en la casa, más con ellas, estaba amamantándolas, estaba yo en ese momento. Y claro, yo toda la vida también he sido muy creativa y toda la vida he trabajado. Entonces fue un momento muy interesante también para gestar Calité, la productora junto a mi hermana, y para empezar a hacer varias cosas que yo tenía pendientes y que no hacía porque estaba muy ocupada siempre pues en mis trabajos como actriz. Uh-huh. Entonces en ese parón como actriz empecé a desarrollar un montón de ideas. Fue un momento muy, muy creativo y muy fértil también. Pero claro, desde la casa, ¿no? Podía estar más cerca a mis hijas. Porque estabas entregándole como todo tu tiempo. Entre la primera hija y la segunda, ¿tampoco retomaste el trabajo como actriz? Tampoco retomé. Intenté en algún momento, pero claro, yo después me di cuenta que como te dije, mi energía no estaba puesta ahí. Entonces ahí fue que entré en una pequeña crisis también, ¿no? Porque yo toda la vida pues he sido muy trabajadora, toda la vida he sido muy creativa, toda la vida he sido muy movida también, y de repente con mis hijas, que tú sabes que tener hijos pues es una revolución también en la vida. Total. La revolución más maravillosa y más bella del mundo, pero es una revolución, ¿no? Y cuando llegaron mis hijas, como que parar esa parte actoral, entré como en una pequeña crisis porque claro, yo intenté muy rápido reactivarme, pero me di cuenta que mi energía no estaba ahí y yo
tenía 10 kilos más, ¿sabes? Tu mente estaba en otra, en otro. Sí, mi mente y energéticamente. Entonces yo creo que por eso en ese momento no se dio como de retomar tan rápido, pero ha sido muy interesante en cómo ese tiempo se dio para gestar la productora, para empezar a desarrollar un montón de proyectos, ideas, y junto a mi hermana, que ha sido precioso también, ha sido una aventura maravillosa poder, claro, porque en ese momento mi hermana y yo también empezamos a tener muchas conversaciones sobre que ya llevábamos pues también mucho tiempo como actrices, conociendo mucha gente, muchos proyectos, mi hermana en España, yo más en Latinoamérica, y dijimos, pues es el momento también. ¿Cómo surgió esa conversación entre ustedes? ¿Así simple? ¿Será que hacemos esto? ¿O cómo? Es que claro, también fue pandemia. Es que yo también tuve una hija, después vino pandemia y ahí en la mitad de la pandemia la otra hija. Entonces fue como en esa pandemia, ¿no? Que Juana y yo siempre hemos tenido mucha empatía, pues imagínate, o sea, siempre hemos sido muy, muy cercanas, una relación muy amorosa. Y al mismo tiempo las dos actrices, las dos con criterios muy comunes, ¿no? Acerca de lo que nos gusta, siempre con mucha compatibilidad, Juana y yo. Entonces... Qué lindo tener una hermana así. Sí, sí, Juana y yo siempre hemos sido así, o sea, cómplices. Juana es mi mejor amiga, hemos tenido una relación muy, muy cercana y al mismo tiempo dedicándonos a lo mismo, pues es muy, muy bonito porque nos retroalimentamos todo el tiempo. Y la productora surge como de esta inquietud también de querer contar también nuestras propias historias, porque también uno como actor, pues muchas veces es como esperar, ¿no? Ese proyecto que le llegue a uno, ese proyecto soñado, y no siempre llega ese proyecto soñado. Entonces en algún momento Juana y yo, pero ¿por qué no hacemos esos proyectos que soñamos hacer? Claro. ¿Por qué no contamos esas historias que soñamos contar? ¿Por qué no unimos equipos de trabajo con los que soñamos trabajar? Entonces dijimos, hagámosle. Nosotras siempre hemos sido muy aventadas con todo en la vida y nos aventamos en este desafío, en esta aventura que es Calité. ¿Y cómo haces para equilibrar el tiempo y la energía entre tu rol de madre y ahora como empresaria y productora? Pues es tremendo. No te digo no sé que cómo es lo sencillo. hago. Y aparte que este año también retomé la actuación. Oh, Dios. Este año, ¿cómo haces para...? Claro, con mis hijas un poquito más grandes, yo no podía dejar atrás mi actriz tampoco porque es lo que yo he hecho toda la vida, es mi gran pasión, y yo no puedo dejar de ser actriz porque hay un lugar mío que se va a pagar. Entonces, este año, ya con mis hijas un poquito más grandes, también enfoqué mi energía en volver a actuar. Y ha sido un año increíble en donde han venido proyectos hermosísimos, personajes increíbles. Todos se van a estrenar el próximo año. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Felicidades! Sí, gracias. Sí. Unos personajes así como me lo soñaba, además proyectos con géneros distintos. Y yo feliz de volver a actuar. Entonces, claro, este año volviendo a actuar con la productora y con mis hijas, es como que me toca armar un rompecabezas todo el tiempo, porque además no todos los proyectos pues son aquí en México, hay proyectos también en Colombia, porque yo vivo acá, pero claro, yo tengo contacto con Colombia todo el tiempo y hay muchos proyectos que se dan en Colombia. Entonces, este año he hecho varias cosas allá, entonces me ha tocado como armar un Tetris. ¿Tienes algún método? ¿Cómo haces para gestionar esto? O sea, ¿tienes una agenda? ¿Tienes un asistente que te ayuda? Sí, tengo una agenda muy organizada. Letreros por todas partes. Tú ves mi casa y es como llenos de letreros, la línea próximo casting, próximo estreno. La parte de actriz, la parte de la productora, la parte de esto, la parte de mis hijas, todo lo tengo, como que me organizo muy bien. Pero por otro lado, por el lado de mis hijas, mis hijas tienen un gran papá. Mis hijas tienen un papá que es muy presente, con el que hacemos un gran equipo. Entonces, si a mí me toca irme a Colombia un tiempo, nos organizamos, o si él también le toca trabajar a veces en otras partes, entonces nos organizamos muy bien con ellas y la logística con ellas fluye muy bien, porque primero nos llevamos muy bien los dos, ya no estamos juntos, pero tenemos una muy buena relación. Y aparte, pues él es un papá muy presente, en donde si yo me toca irme en algún momento a Colombia u otra parte a trabajar,
pues... Eso está buenísimo, ¿no? Que aparte de que ya no están juntos, pero lo importante es esa relación de crianza que va a seguir el resto de la vida. Exacto. En eso nos hemos enfocado también, en que, claro, vamos a tener un vínculo el resto de la vida y pues mucho mejor uno llevarse bien, importantísimo, sobre todo por ellas. Entonces nos hemos enfocado en ellas, en reinventar esa relación y ha sido muy bonito. Y yo pues tener ese apoyo, ¿no? Y ese equipo con él, pues es muy importante para todo lo que yo vaya a hacer profesionalmente también. Y aparte de él, ¿tienes más aliados? O sea, sí. ¿Cuál es tu equipo? No, pues tengo... Porque es increíble, pues yo como mamá ahorita también en esta etapa, y aparte sola, como pues en otro país, ¿sabes? Porque si estuvieras en Colombia, puedes llamar que la tía, que la prima, que que vienen y te ayudan. Exacto. Pero estás sola en otro país, entonces yo pienso que ya no son tanto las personas que sí trabajan contigo, trabajan para ti, te prestan un servicio, pero empiezan a convertirse como en unos aliados, porque tú quieres que traten a tus hijas como si fuesen de su familia o que las respeten, que las amen y que, ¿sabes? ¿Quiénes son esas personas que Claro, tienes? no tengo una red de apoyo importantísima. A ver, primero, la familia de Daniel vive acá. O sea, mi familia vive en España y en Colombia. Mi mamá, mi hermana, mi sobrina viven en España y el resto de mi familia en Colombia. Entonces yo familia no tengo en México. Pero la familia de Daniel sí está acá. Bueno, el papá, la mamá, la hermana de Daniel. Entonces... y ellos están muy, muy presentes también. O sea, ellos son los mejores abuelos del mundo. Eso es una fortuna para ti. Claro, también cuento con ellos, pero 100%. Y aparte, pues tenemos una niñera, la más presente del mundo, la más amorosa. Divina, sí, ahorita la vi. Divina, mis hijas la aman, ¿no? Y pues es importantísima dentro de la dinámica familiar, ¿no? Para uno poder hacer todo lo que quiere hacer y para poder seguir desarrollándose profesionalmente, ¿no? Como crear ese balance entre todo que creo que termina siendo como un arte. Y entre todo esto, ¿cuándo hay tiempo para Valentina? ¿Cuándo te tomas tú tu espacio? ¿Qué haces cuando te tomas ese espacio? También hay tiempo para eso. Yo creo que eso además es lo primero. Yo creo que eso también tiene que ser importantísimo. Yo me he dado cuenta que en la medida en la que uno esté bien, todo fluye bien. La relación con mis hijas fluye mucho mejor. Claro. Todo se empieza a abrir de una manera en donde tu energía esté arriba, en donde tú te sientas bien contigo misma. Yo pienso que todo se empieza a abrir de una manera muy bonita. Entonces yo pienso que de ahí tiene que partir todo, del cuidado personal, de qué manera tú te sientes contigo, ¿no? Entonces para mí es muy importante todo, tanto el ejercicio físico como la meditación, como mi terapia semanal, como mis llamadas con mis amigas también, que es parte de mi terapia, claro, el desahogo con mis amigas, o con mi mamá o con mi hermana. Es como que esa parte para mí del amor propio y del cuidado personal también. Es como que uno necesita nutrirse porque ahora también que comentabas al principio de la maternidad que estabas muy metida como en tu nido, empieza uno sin querer a entregar y entregar tanto en estas labores de ser mamá que te van consumiendo día a día que va uno olvidando como esa parte de mujer. Hasta que ya llega uno a un punto, no, espérate, yo también necesito mi ¿sabes? Mi mascarilla, sentarme con mis amigas un rato a hablar de nada o a arreglar el mundo y no arreglarlo, o sea, a tener como esos tiempos, porque yo pienso ahora que tengo a mi hija que ella pues absorbe mucho mi energía. Sí, así es. A mí también lo que me ha pasado, sobre todo el último año, es que claro, yo me separé hace un año y ha sido un año, obviamente una separación pues es dura, ¿no? Trae cambio y siempre el cambio trae vértigo, incomodidad, pero ha sido un proceso muy bonito también, porque ha sido también un proceso de volver a mi ser, de volverme a conectar conmigo, de redescubrirme. Sí, y es eso que tú dices, de empezar a sacar mucho más tiempo también para mí.
Sí, ha sido un año, sí, es lo que te digo, creo que ha sido un año como de volver, yo he sentido como de volver a mi ser. Y tomar como tiempo como para reconectar con esas cosas que habías dejado. Que había dejado a un lado y que uno no puede, por más, yo creo que por más que uno pues tenga, obviamente mi prioridad en la vida son mis hijas. Por eso digo que también tener hijos es una revolución muy fuerte porque te cambian todas las prioridades en la vida. Sí, total. Entonces, obviamente mis hijas son mi prioridad, pero yo creo que uno no puede dejar a un lado tampoco las pasiones que uno tiene. Y yo creo que no, que uno puede hacer, uno lo logra, uno puede lograr un balance si uno se organiza. Sí, si uno tiene cierto orden mental, uno puede organizarse y uno puede también lograrlo de alguna manera. Yo aplaudo mucho eso que estás haciendo, de verdad, de retomar otra vez tu parte laboral, porque a mí también me ha costado, por lo menos, o sea, después ya que ahora, pues mi hija ya cumplió, como tú dices, se vuelve la prioridad de uno, ya cumplió 2 añitos, 3 meses, ya siento que puedo hacerlo, pero ¿cuáles son esos desafíos que empiezas tú a enfrentar cuando abres este camino laboral? ¿En algún momento sientes como ay, no, dejé a mi hija mucho tiempo, no, ¿por qué tomé porque ahora me va a tocar mudarme a Colombia y yo por qué tomé este proyecto? Sí. ¿Te has sentido mal? ¿Has sentido como...? Sí, y sobre todo me costaba antes más cuando mis hijas estaban más chiquitas, ¿no? Como que la primera vez que intenté como reactivarme en Colombia, que me salió algo corto allá en Colombia con mis hijas muy chiquitas, mi hija se enfermó. Justo. Y yo estaba en un lugar sin señal, entonces no entraba el teléfono y claro, yo también, fue un ejercicio de empezar a soltar un poquito el control y de confianza también, de que mis hijas están muy bien también con su papá, ¿me entiendes? O sea, es fundamental también la mamá, pero mis hijas también están muy bien con su papá y yo acepto que yo soy mamá gallina. Mamá gallina, eso sí lo acepto. Soy como que tengo que estar encima de todo y tengo que tener el control de todo y es como que... entonces me ha tocado también aprender a soltar un poquito, ¿no? Y sí, en momentos no es fácil. Ahora me tocó hacer un proyecto en Colombia, que era 1 mes y medio en Colombia. Y claro, llevarme a mis hijas. ¿Y ellas se quedan acá ese mes y medio? No, se fueron, era la época de vacaciones, entonces fueron de vacaciones a Colombia también con el papá. Entonces ellas están mucho mejor en Cartagena con el papá que en un apartamento conmigo, con la niñera mientras yo estoy trabajando. Entonces, también pensar lo que es mejor para ellas. Yo las iba a visitar cuando tenía cualquier huequito, entonces las iba a visitar unos días. Pero como te digo, también tengo la suerte de poder tener esa confianza de que mis hijas también están muy bien con su papá. Entonces... Por lo menos en ese momento que me contaste que se te enfermó y todo, ¿sentiste culpa? O sea, a ver, ayúdame si en algún momento yo llego a sentir culpa. ¿Qué debo pensar para que se me quite eso un poco? Porque siento que también es justo que nosotras tengamos como la oportunidad de volver a lo laboral, pero... Claro. ¿En qué momento está de verdad que uno diga no está mal dejarla, no está...? Sí, es que yo creo que la maternidad siempre te va a traer ciertos momentos de culpa. Yo he tenido ciertos momentos en donde he sentido culpa también, y sabes, como de no sentir que lo estoy haciendo ni 100% al otro lado, sabes, mientras uno va encontrando el balance. Pero yo pienso que uno no se tiene que dar tan duro tampoco, es como que quedarse con la tranquilidad, sabes, tratar de hacerlo lo máximo que uno puede siempre y no darse tan duro. Es que nos damos muy duro siempre como mamás. Sí. ¿No? Como que siempre creemos que puede ser mejor y que uno puede ser mejor mamá o que solamente están bien con uno. A mí a veces o que solamente pasa eso. O que solamente eso pasa. Es lo que yo te digo, que yo antes era mucho más controladora. Y sobre todo desde que me separé, también me ha tocado hacer un trabajo y un ejercicio también de soltar un poco, ¿no? No quiere decir de soltarlas a ellas, porque yo estoy siempre muy presente, así no estén conmigo, pero de soltar ese control, ¿no? Ese miedo de que si no están conmigo no están bien y de que conmigo están mejor que con nadie y que no. Es como... Confiar, soltar. Confiar, porque además... Claro, desde hace un año, pues ellas pasan casi la mitad del tiempo pues con su papá
Y al principio a mí me daba, pero a mí de lo que me daba más duro separarme era pensar eso, que iban a estar, Eso te iba a que yo me las preguntar, iba a perder tanto ¿cómo fue al tiempo. principio para ellas y para ti, como que manejar esos tiempos de, bueno, ahora se quedan con el papá, bueno, ahora vienen conmigo, bueno, para ellas fue Claro, difícil esa adaptación? en un principio me daba mucho susto eso, ¿sabes? Me daba mucho susto como tanto tiempo, claro, porque es un fin de semana sí, un fin de semana no, y yo decía el fin de semana que no estoy con ellas, y yo decía, me daba susto ese soltar eso, ¿no? Pero también con el tiempo me he dado cuenta que ellas están muy bien y sobre todo están bien en la medida en la que su papá esté bien y yo esté bien. Entonces para mí es muy importante que él esté bien, lo primero, también, bueno, que yo esté bien y que él esté bien también. Entonces mi energía la he puesto ahí en ese lugar, ¿no? En enfocarme, en trabajar en mí, en trabajar en mis emociones, en trabajar en muchos asuntos y en esa medida en crear una muy buena relación con él para que ellas estén bien. Y yo creo, y yo las veo hoy en día y yo no siento que ellas hayan resentido para nada la separación, porque ellas ahora tienen sus 2 casas, ven que nos llevamos muy bien. A Desde veces que vean el amor ahí, la siempre tranquilidad, el y cuando respeto. haya ese amor y haya ese respeto y vean ellas que nosotros nos llevamos bien, yo pienso que ha sido dentro de todo muy sano, Sí. ¿no? ¿Y qué es lo más gratificante para ti ahora poder retomar la parte laboral y decir, wow, bueno, soy una mamá full time, pero ahorita ya ya retomé actuación y ahora estoy con mi propio proyecto? Cuando te sientes así plena y dices, bueno, ¿qué es lo más gratificante de todo este proceso? Sí, es como te decía al principio, como que me siento en un lugar en donde yo hace unos años soñaba estar, que, que ha requerido también muchas cosas, mucho trabajo, muchas crisis, ¿no? Y que no digo que siempre va a ser así, sino que la vida La viene vida es así, como mueren una unas ola. cosas, nacen otras, tal, pero yo creo que sí, estoy en un lugar que yo hace muchos años soñaba estar. Primero tener a mis hijas, tener mi propia productora, estar trabajando como actriz en proyectos que me interesan, en historias que a mí me interesa contar, con equipos que me gustan. Sí, en un momento en donde siento que estoy como manifestando muchas cosas que quiero, pero creo que ha tenido que ver con un trabajo personal y que ha tenido que ver que eso tiene que ver cuando uno está más conectado con uno, ¿no? Cuando uno está conectado con uno, con los deseos reales que uno tiene, creo que uno empieza a manifestar mucho más rápido. ¿Hay algo personalmente que tú haces para sentir que estás conectada con esas cosas? Pues mi terapia una vez a la semana, mis meditaciones, y en esos ejercicio momentos, físico, también me parece importantísimo. Es cuando tú sientes, wow, sí quiero hacer esto, sí es esto lo que me llama. Es cuando me empiezo a sentir mejor conmigo misma, ¿sabes? Cuando uno se siente sano, cuando... Es que es muy impresionante porque en momentos cuando la cabeza, porque claro, la cabeza a veces uno le juega unas pasadas a uno, porque es que a veces la cabeza... La loca de la casa. La loca de la casa. Entonces cuando a veces uno se levanta así, uno pues no todo es maravilloso ni todos los días son maravillosos en la vida. Entonces a veces cuando uno se levanta revuelto, yo me doy cuenta que yo, si tengo mis rutinas y si hago mi ejercicio y si hago mis meditaciones y si estoy en mi trabajo y si estoy enfocada, puedo empezar a controlar también, no controlar, sino a manejar un poco mejor mis emociones y mi mente, dirigirla también, ¿no? Porque es que lo puede llevar a uno por un lugar o uno también decir por otro. Valentina, sobre lo que me has comentado, veo que sientes que estás en una etapa donde todas las piezas han encajado y te sientes como muy cómoda en esta etapa. ¿Cómo te ves en un futuro? Pongamos unos 5 años. No sé si te gustan los horizontes cortos o largos. No sé cómo te ves en 5 años con tus hijas y con tu parte laboral. Siempre he sido más como trato como de estar más en presente, no soy como de aquí a 5 años, con una relación preciosa con mis hijas. Segundo, con mi productora, una productora
que tenemos con Juana, pues haciendo proyectos soñados, ¿no? Que se abran todas las puertas, todas las posibilidades. Empezar como a cosechar también, ¿no? Todo lo que hemos sembrado, porque eso es lo que pasa, que cuando uno tiene una productora es como que llevan tiempo los proyectos. Entonces cosechando toda esa siembra que hemos ido haciendo. Yo creo mucho en eso, ¿no? Uh-huh. Yo más que en tantos años quiero eso, como que me centro en sembrar bien. Porque yo creo que en la medida en la que uno siembra bien, uno va a cosechar bien. Yo creo que eso es ley de vida, ¿no? Si uno se dedica a sembrar bien dentro de lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que uno dice, a trabajar por lo que uno quiere también, en esa medida se dan las cosas porque se dan en algún momento, ¿no? Porque sí, buena siembra, buena cosecha. Entonces, sí, sueño con que le vaya muy bien a nuestra productora, sueño con seguir actuando también en historias, haciendo personajes distintos, personajes que me representen retos. Para mí son muy importantes también los retos, los desafíos que me saquen de mi zona cómoda también y que me hagan transformar algo en mí también, ¿no? En todo este proceso que has vivido de reconectar otra vez con tu parte de Valentina, ¿qué mensaje le darías a tus hijas, por lo menos? Yo pienso que el mensaje que yo le puedo dar a mis hijas, yo pienso que los niños aprenden más por el ejemplo que por lo que uno dice. Y yo pienso que también reconstruirme yo y mis hijas me han hecho reconectar como con la importancia de ser mi mejor versión, como que sin centrarme también en que ellas vean que yo trabajo también diariamente por ser un mejor ser humano, ¿no? Una mejor profesional, pero conmigo, no mejor que nadie, sino también conmigo. Es interesante que digas eso porque a mí también una de las revoluciones a las que ya llamaste antes de ser mamá fue eso, darme cuenta que ahora tengo que ser más consciente de quién quiero ser yo, porque hay una personita que me está mirando así todo el tiempo y por ella quiero ser eso, mi mejor versión. Claro. Y que en algún momento ella tenga el acceso a todo esto que estamos haciendo hoy, estos mensajes bonitos, claro. Y que se sientan identificadas conmigo como ser humano y como mamá también, claro. ¿Sabes? Y también como que no somos perfectas. Para mí eso también es muy importante, porque yo creo que las generaciones de antes crecimos como que, con que los papás tenían que ser perfectos, ¿no? Y se mostraban como perfectos, y es como que no. Uh-huh. Yo muchas veces a mis hijas les digo, ¿sabes? Tanto ellas me dicen perdón a mí como yo también perdono a ellas. Sí. Porque en momentos a veces a uno también se le sale de control, ¿no? A veces es como que... Entonces, yo muchas veces también le digo a mis hijas, es que yo no soy perfecta también, y yo también estoy trabajando por ser mejor. Muy mal humor, preocupada por algo, lo saqué en ti contigo, qué pena, ¿no? Exactamente, perdón también. Y como que uno, es lo que te digo, no darse tan duro, igual siempre estar muy enfocado en trabajar en ser la mejor mamá que uno pueda ser también dentro de las herramientas que uno tenga, sí. ¿No? Pero somos humanos, ¿no? Tampoco somos las superheroínas. No, tratamos. Tampoco, porque es que a veces uno se da muy duro y a veces uno se pone unos estándares que todo tiene que ser perfecto y es como que, ser la superheroína también agota un poco. Sí. Entonces es como ser amoroso con uno mismo también un poquito. Quería pedirte que le dieras un mensaje a todas estas personas que están siguiéndonos en este momento, que de pronto quieren lanzarse a volver a esa parte laboral, o a todas esas mamás que están confundidas en que sí, que si no. Un mensaje para ellas basado en tu propia experiencia. ¿A qué deberían ellas animarse a hacer? Creo que, yo creo que en la medida, es lo que te dije en algún momento, en la medida en la que uno esté bien, en la que uno esté mejor también con uno,
ellas también van a estar bien. Uno a veces cree que lo más importante es el tiempo y toda la atención 24 horas y igual si tú estás ahí todas 24 horas y tú no estás bien, tú no le vas a poder dar lo mejor de ti. Es como no estar, me imagino. Es como no estar. Yo creo que yo me doy cuenta que en la medida en la que yo estoy más conectada y estoy mejor conmigo y estoy contenta con lo que estoy haciendo, es tiempo de calidad también con ellas, porque cuando estoy con ellas tengo lo mejor de mí para darles. Entonces, yo pienso que es muy importante uno como madre trabajar en eso, ¿no? Trabajar en ellas mismas. Sí, trabajar, exactamente. Trabajar en uno estar, en intentar estar uno bien con uno para poder darles lo mejor a ellas. Y que sí se vale cumplir esos sueños y que sí se vale volver a la parte laboral, organizándose, así como tú lo dices, que estás, sabes, organizada, teniendo pues tiempos para ti, para ellas y los aliados. Sí, exacto. Yo creo que también cada madre es un universo totalmente distinto. Y cada no quiere familia decir también. que, exacto, y no quiere decir que todas las mujeres también, hay mujeres que pueden estar súper bien, estando dedicadas 100% a sus hijos 5 o 10 años y así, y no está perfecto, no pasa nada, ¿me entiendes? Porque están bien. Pero yo creo que si uno no está bien y si uno tiene que buscar el estar bien, si uno tiene hijos, ¿no? Enfocarse en las pasiones que uno tiene, en los gustos que uno tiene y yo creo que también el uno ser creativo, cuando uno se conecta con su lado creativo, ¿no? Eso también lo llena uno de vida y lo llena uno de estímulo y de inspiración también. Y eso se refleja en los ojos, en todo, en tus relaciones, en todo lo que está alrededor tuyo. Entonces creo que hay que enfocarse en brillar. Mira, Valentina tiene un regalito para ti. Ay, gracias, tan bella. Ay, qué bonito, divina, me fascina. ¿Qué es esta piedra tan linda? Lápiz lazuli. Es una piedra que activa el chakra del ojo, perdón, del tercer ojo y te conecta con tu intuición. Está preciosa, me fascina. Gracias, bella. Me encanta. Muchas gracias. Gracias divina. a ti por animarte a venir a esta entrevista. Gracias por la invitación. Me encantó hablar contigo y conocerte. Gracias, mi vida. Nos vemos a la próxima.